Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda. Y con M de Motor, los miércoles a esta hora, hablamos de cosas que tienen que ver con la automoción. Y contando siempre con Julio González de motorgallego.com. Julio, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, el otro día nos falló el pobre porque estaba capiti disminuido, pero hoy ya lo tenemos. A Iván Ares. Estaba perjudicado, lo dejamos perjudicado. Pero ya te has recuperado, ¿verdad, Iván Ares? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Ya puedes hablar como las personas? Sí, bueno, más o menos, pero sí, mucho mejor. Justo el otro día me tuvieron que sacar una muela, me cosieron en la boca y no me encontraba muy bien, la verdad. No. Además cuando te anestesian se te queda la lengua gorda y luego sí. No hay manera de hablar. Sí, Oye, bueno, aparte de lo de la muela, el inicio de temporada tampoco ha sido muy boyante, ¿no? Pues no, la verdad es que este año pues tuvimos muy mala suerte al principio. Las primeras de cambio ya quedamos prácticamente sin opciones de luchar por el campeonato, pero bueno, como dije siempre, ¿no? Hay que seguir luchando hasta el final. Igual que nosotros tuvimos mala suerte, pues los rivales también la pueden tener y, Vamos, claro. Y con la moral a tope y seguir mejorando rally a rally, intentar ganar el mayor número de rallies posibles, coger experiencia sobre todo en la tierra también y así estamos, ¿no? Ahí luchando. Es que parecía al principio que os hubiera mirado un tuerto, porque abandono en Sierra Nevada, en Lorca rozando el podium, en Adeje abandono, en la Terra da Auga terceros, pero al final segundos al no puntuar a la batalla. Exactamente. Y en Orense también fuiste segundos, de menos a más de todas maneras, ¿no? Sí, la verdad que fuimos de menos a más y ahí vamos mejorando, ¿no? Ahora la victoria de Ferrol, bueno, yo creo que seguimos haciendo un buen trabajo, la moral no se nos vino abajo después de esos dos abandonos y tenemos que seguir luchando. Julio, venga, que está muy callado. Hola Iván, buenos días. Buenos días. Como estabas diciendo, o sea, vais de menos a más. El mes de agosto, pues oye, perfecto, ganas el Rally de Ferrol. Y una cosilla, me encantó el comentario que hiciste al final de la prueba, que lo transmitió la TVG, que le dedicabas la victoria a los que decían que estabas acabado. Pero ¿quién en su sano juicio puede decir que Iván Ares está acabado? Bueno, hombre, hay de todo, ¿no? Pero sí, en este rally quizás tendría un poco de rabia contenida y bueno, pues fue lo que me salió, ¿no? Al final pasa un equipo como el nuestro, pues pasa mucha tensión, mucho esfuerzo y al final, pues te sale lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? ¿Sabe lo que pasa, Iván? Que hay mucha gente que confunde los deseos con la realidad. Sí, bueno, hay de todo. Hay, ¿no? De Pero, todo, como en botica. Demostramos que somos luchadores y seguimos, no paramos, nunca damos todo por perdido y eso es lo importante, ¿no? Sigue, Julio. ¿Y qué te pareció la imagen de espectadores en lugares que no deberían poner si, por ejemplo, que Viñes en una salida de pista casi atropella a una chica? Bueno, mira, ayer justamente estuve con José Vicente Medina de la Federación Española, que estuvimos comiendo juntos, que coincidimos en la presentación del Rally de Llano, y hablamos un poco sobre ese tema, ¿no? Y es que es complicado. Al final tenemos que ser nosotros conscientes de todo eso, porque el coche de seguridad pasa y después la gente, una vez que pasa el coche de seguridad, se empiezan a mover y se ponen donde no deben y esas cosas. Pues al final tenemos que ser nosotros mismos con nuestro sentido común, el saber dónde podemos estar y dónde no. Al final no puede haber una persona en cada curva, en cada metro vigilando a la gente, ¿no? Tenemos que ser nosotros conscientes de si queremos que esto siga adelante, tenemos que aportar todo nuestro granito de arena. Sentidiño, como diría outro. Exactamente. Mira, en el Campeonato Europeo en Roma acabáis entre los 15 primeros. El nivel del europeo está un poquito por encima del nacional. ¿Qué opinas? Sí, mucho mayor y aparte que hay muchísimos más pilotos rápidos. Yo creo que lo de Roma pues fue una experiencia increíble. Para nosotros era totalmente nuevo, a dos pasadas, luchar contra gente que lleva
4 y 5 años corriendo esos mismos tramos, era una situación complicada, ¿no? Aparte, mucho piloto local, bueno, era un rally, quizás creo que fuimos a escoger el peor, ¿no? Pero estamos contentos, tanto yo como David hicimos un gran trabajo, corrimos muchísimo y creo que el resultado final no refleja el esfuerzo, ¿no? que hicimos, pero bueno, quedamos muy contentos de esa experiencia. En la posición número 15, aparte coincidiste con Vilariño también. Sí. Como no lo he visto, a lo mejor se me ha pasado a mí. ¿Ya tienes el coche nuevo? Pues no. En teoría iba a estar para el Rally de Llanes, pero bueno, hay problemas en la fábrica que no dan suministrado piezas y no dan montado suficientemente rápido los coches, ¿no? Así que yo creo que para este año va a ser complicado que lo tengamos. Oye, perdonadme un segundo que tengo que hablar de nuestro patrocinador Augasa, que si no, nos trata mal. Que además en este momento tiene varias unidades con kilómetro cero de todos los modelos y con unos descuentos muy interesantes. Tiene también, por supuesto, disponible los Mazda 3 y los CX-30 con el nuevo motor Skyactiv X de 186 caballos, que bueno, es una maravilla porque entrega la potencia de una forma suavecita, consumos muy bajos y silencio absoluto dentro del habitáculo. Hay que ir a probarlo. Es uno de los coches más fiables y seguros del mundo. Y, por supuesto, continúa con ofertas en vehículos nuevos y seminuevos en condiciones realmente especiales, que el año no ha sido muy allá. Lo mejor, pasarse por Gandarón 28 y Gregorio Espino 5 para, primero, tener más información y, naturalmente, para eso hay que llamar por teléfono 986-262300 o, alternativamente, en la página web augasa.es. Y todos los coches de Augasa, cuando se compran, se entregan con el depósito lleno. Julio, adelante. Iván, en el campeonato de autocross con el Leaf Light TN5 arrasas en Arteiso. ¿Te costó mucho el cambio, adaptarte al nuevo Carcross, al TN5? Bueno, sí, la verdad que nos está costando mucho, ¿no? Pero bueno, ya lo teníamos claro. Es un proyecto con mucho futuro y bueno, estamos demostrando desde la primera carrera hasta Arteixo que vamos por el buen camino, que hacemos las cosas bien, que estamos evolucionando mucho el coche en muy poco tiempo y bueno, yo creo que es para estar orgulloso, ¿no? A principio de año era impensable que fuésemos a ganar una carrera del Nacional. Al final hay que darse cuenta también que es un chasis FIA, que no nada tiene que ver con los coches del Nacional y eso pues es importante, ¿no? Al final que tener la confianza de un equipo como Live Life con los hermanos Neuville en la cabeza pues es importante para nosotros, ¿no? De hecho Thierry pues fue a correr a la segunda carrera del Campeonato de Europa de autocross y nos pidió todas las evoluciones de nuestro coche para correrla allí, ¿no? Eso quiere decir que hacemos bien las cosas y que se nos tiene en cuenta el trabajo. Que hacéis muy buen trabajo. ¿Vas a hacer el Nacional con el TN5? Bueno, hago las que puedo. Ahora, por ejemplo, en la siguiente pues no puedo ir, pero sí que voy a ir el día 18 a la tercera prueba del Campeonato de Europa a Francia y allí estaremos, ¿no? Intentando hacer un buen papel y a ver si somos capaces de ganar. Y volviendo a lo que es el tema de rally. Bueno, la verdad es que no paras, que si el rally nacional, que si autocross, no paras nada. Bueno, volviendo a los rallies, coincidió el rally de Ferrol con el rally de la Conga en Orense, que se lo llevó de calle Víctor Senra. ¿Cómo ves el campeonato gallego en este momento y qué te parece que se hicieran coincidir una prueba del gallego con una del nacional? Bueno, eso es la eterna discusión, ¿no? Al final son guerras entre federaciones que yo creo que no benefician a nadie, ni a aficionados, ni a pilotos, ni equipos, ni incluso a las federaciones, pero bueno, ahí poco es una guerra perdida, ¿no? Yo ahí ya no opino nada porque es la eterna discusión de siempre. Vale, y la próxima prueba es el Princesa de Asturias. ¿Cómo te ves para esta prueba? Bueno, pues en Princesa de Asturias no vamos a estar, es uno de los descartes que decidimos este año. Sabéis que hay que descartar 2 pruebas y esta pues será una de las que descartamos, así que hasta Llanes no competiremos más. Como digo, iremos el día 18 a Francia a la tercera prueba del Europeo de Autocross y luego pues es para Llanes ya.
Pues Iván Ares, campeón, ha sido un placer charlar contigo, suerte en lo próximo que te viene, y para aquellos que ya te quieren retirar, aquello que decía el Tenorio, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Iván Ares, campeón, un abrazo muy grande, cuídate mucho. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego, chao. Mira que quieren enterrar a Iván Ares, Pues no sabía que no corría el Princesa, ¿ves? Fue un despiste mío. Pues no, que va, pero a ver, si no te lo cuentan, ¿cómo lo vas a saber? Está clarísimo. Oye, venga, antes de nada, menciones a clientes, que si no luego se nos enfadan. Pues Desguaces Catoira Pollo, en Avenida Andurique 14, teléfono 986-87-3800, con todas las piezas de todas las marcas y modelos, con un año de garantía, a través de su tienda online o en sus instalaciones, con nuevo horario de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Y Vigo Parking, al lado del aeropuerto de Peinador, que vuelve a estar al 100% con sus servicios de asistencia a viajeros, tanto de avión como de tren, y ahora incorpora limpieza interior con ozono para todos los coches de sus clientes, y si echas más de 6 días, un lavado gratuito. Teléfono para citas 644 27 14 18. Perfecto. Bueno, pues vamos con los resultados de lo que ha pasado este fin de semana. Bueno, pues tuvimos el Rally Blendío en Santander, que es válido para la Copa Recalvi de Rally de Asfalto, que lo ganó Dani Sordo, porque se corrió en su tierra, y en segundo Óscar Palacio del equipo Rally Team. Al no puntuar Dani Sordo, pues Óscar Palacio se sitúa como líder de la general. Problemas para Sergio Vallejo, que rompió una correa y le hizo perder el liderazgo, y en este momento está en tercero de la general. Primero Óscar Palacio y en tercera posición Sergio Vallejo. Tuvimos MotoGP. Sí, en Silverstone, ¿no? En Silverstone, que es un Moto3. Un circuito precioso. Precioso, bonitísimo, y aparte espectacular. En Moto3 continúa como líder Pedro Acosta con KTM, y en segunda posición Sergio García con la Gas. En Moto2 Jorge Fernández acabó en tercera posición, y en el Mundial está Remy Gardner, el hijo de Wayne Gardner, y en segunda posición Raúl Fernández. En MotoGP pues ganó Fabio Quartararo de Yamaha, Alex Rins de Suzuki en segunda posición, y en tercera posición Aleix Espargaró con la Aprilia, que la Aprilia es la primera vez que sube al podium en MotoGP. Nada. El Mundial pues está de primero Quartararo, Joan Mir sube a la segunda posición tras la carrera de este domingo, y Johan Zarco en tercera posición. Pero si me permites un comentario, claro. La actitud del piloto número 93. ¿Quién era? El Marc Márquez. ¿Qué pasó? Bueno, pues a la primera de cambios, en las primeras vueltas, en las primeras curvas, pues Jorge Martín, el jovencísimo piloto de Ducati, le adelantó. Marc Márquez dejó la puerta abierta y Jorge Martín entró como un misil por ahí. Completamente limpio, sin nada. Bueno, pues lo que hizo el número 93 fue cerrarle y se llegaron a tocar. No cayeron, no pasó nada. Pero es que 3 curvas más adelante, Márquez quiso adelantar a Martín, no tenía sitio para entrar y se lo llevó por delante. Vaya, por Dios. Se cayeron los dos, por favor, un poco de deportividad. Ya, sí, lo que pasa es que, bueno, ya sabes, ahí hay gente pató, que dice el otro, ¿no? Bueno, en Fórmula 1, ¿qué pasó? Dijeron que no iba a llover. Pues a poco más. Menos mal que dijeron que no iba a llover, menos porque mal. cayó todo lo habido y por haber. La carrera suspendida en varias ocasiones, se inició la salida a las 3, que es cuando tenía que dar, pues inmediatamente bandera roja, se volvió a dar una segunda salida, otra vez bandera roja, que no andaban, o sea, el circuito estaba completamente empapado. Bueno, claro. Y la tercera salida, pusieron el cronómetro en marcha a 1 hora y se dieron 3 vueltas detrás del coche de seguridad. Y se anuló la carrera, o sea, se dio por terminada. Hicieron esas 3 vueltas. Hubo reparto de puntos para los 10 primeros, no se podía adelantar, o sea, según salieron, fueron los puntos la mitad para cada uno de ellos, en lugar de 25, pues 12,5, y todos los pilotos que estaban de la posición 11 hacia atrás, entre ellos Sainz y Alonso, estaban que fumaban en pipa, o sea, se anula la carrera y ya está. No se hace un paripé de 3 vueltas detrás del coche de seguridad y se reparten los puntos. Y después, aparte, los comentarios que hay es que hubo momentos en los que dejó de llover o llovía menos, y que si los coches llegan a salir a la pista dando 4 o 5 vueltas detrás del coche de seguridad, la pista se hubiese secado gracias también al buen drenaje que tiene el circuito de Spa. Ya te digo, los pilotos fumando en pipa. Es más, se está considerando cómo se puede hacer para que no vuelva a pasar lo que pasó este fin de semana, que fue vergonzoso. Oye, y entre comillas, ¿quién ganó? Ganó Verstappen, sí. En segunda posición Russell de Williams, que estaban encantadísimos de la vida, que hacía años que no subían al podium, y en tercera posición, y el gran beneficiario fue Hamilton. Ya. Bueno. Pero ya te digo, fue un espectáculo vergonzoso. Bueno, más cosas, venga. Bueno, pues ¿te parece que hablemos de las autopistas? Sí, claro. Pues hoy la autopista AP7, que es la autopista del Mediterráneo, y la AP2, que es la que une Zaragoza con Barcelona y Tarragona, son gratuitas.
Ay, qué raro, qué casualidad que sea en Cataluña. Las dos, ¿verdad? Qué coincidencia. Y el Ministerio de Fomento, con sus santas narices, no levanta el peaje de Redondela a Vigo, que son 4 kilómetros por el que pagas 1 euro. Y el motivo que alega Fomento es que si levanta el peaje, el tráfico puede colapsar las entradas en Vigo. Ay, qué idiotez. Totalmente. O sea, que se estén callados. Porque no... Vamos, que digan directamente, no vamos a levantar el peaje, vais a tener que seguir pagando 1 euro, ya está. Pero que digan que si levantan el peaje, que el tráfico va a colapsar las entradas de Vigo, es una soberana tontería. Ya. ¿Y a qué no sabes cuál es la autopista más cara ahora de España? Una nuestra, seguro. La AP9. Claro. La autopista que era más cara de España era la AP7, que es la que une con la Barcelona con la Junquera, con el paso fronterizo con Francia. Sí, pero ahora ya es libre. Pero ahora ya es libre. Ahora es gratuita y la autopista más cara de toda España es la AP9. Ay, la tenemos nosotros aquí. Ya. ¿Por qué bajan en Cataluña? Pues vete tú a saber. ¡Qué raro! Vamos, hombre. Y no se la bajas a Cataluña y el día siguiente te hacen una crisis de gobierno. No apruebas en el Parlamento, vamos, pero nada de nada. Absolutamente nada. Bueno, y después otra también de este gobierno. A ver. El Tribunal de la Competencia hace 15 días denunció a varias constructoras que pactaban precios en obra pública. La sanción fueron 61 millones y que durante 5 años no pueden acceder a concursos de obra pública. Bien, ¿cuándo este Tribunal de la Competencia, que para algo está en teoría, se va a dignar a estudiar a las petroleras que pactan los precios? Porque por lo menos aquí en Vigo, 4 banderas diferentes y las 4 banderas con el mismo precio. Las únicas que se libran son las de low cost, ¿no? Las low cost, que están entre 12 y 15 céntimos más económico por litro. Pero es que da igual que sea Camsa, que sea Shell, que sea Cepsa, que sea Repsol. Es que en Vigo, en la Avenida de Madrid, ves una y sabes los precios que tienen todas. Cosas del Tribunal de la Competencia, Dios mío. En fin. ¿Qué pasa? ¿Solo se preocupa cuando la afecta el Estado? ¿Los españoles no existimos? Pues parece ser que no. Oye, por cierto, he leído en algún sitio que hay casos en los que no es obligatorio llevar el cinturón de seguridad. Muy poquitos casos, pero sí es cierto que no tienes por qué llevarlo. Por ejemplo, estás exento de usar el cinturón de seguridad todos los conductores cuando se realicen maniobras de marcha atrás o de aparcamiento. O sea, si estás aparcando el coche puedes sacarte el cinto. Entiendo. Y aquellos que certifican por razones médicas graves o discapacidad que no pueden utilizarlo. Ya. En el resto de los casos, todos 4 puntos y 200 euros. Aguanta los caballos. Bueno, pero pues yo no sabía que podía sacar el cinto para aparcar el coche. Yo tampoco, la verdad es que no. Oye, siempre me he preguntado yo, para evitar, claro, que luego te metan la mano en el bolsillo, ¿qué papeles tienes que llevar en el coche de manera obligatoria? Hasta hace poco eran 4, ahora son 3. Es el carnet o permiso de conducir, o sea, tu carnet de conducir, el permiso de circulación del coche y la tarjeta de inspección técnica del vehículo. Pero, y esto hay mucha gente que no lo hace, la tarjeta de inspección técnica tiene que ir acompañada del informe de la última revisión. Claro. O sea, llevas el coche a revisión, te dan un papelito blanco, eso tiene que ir junto con la tarjeta de inspección. Y hasta hace poco era obligatorio llevar la póliza de seguro y el recibo del último pago del seguro, pero que en este momento ya no es necesario y tampoco es necesario llevar el impuesto de circulación porque a través de Internet lo controlan perfectamente la DGT. Claro. Pero es que sabes que tienes sanción. Mira, por no llevar el carnet de conducir, si no lo llevas, la multa es de 10 euros. Ya. Si no está actualizado, es decir, no está con la dirección correcta y demás, la multa es de 80. Si además el permiso de conducir está caducado, la multa será de 200 euros. O sea, conviene revisar la caducidad del carnet de conducir. Porque como te lo dan por 10 años, la metes en la cartera y te olvidas. Claro. Y eso te hablo yo por experiencia, ¿eh? Pero no te pillaron, ¿no? Sí, me pillaron. Por eso te digo que por experiencia. Oye, bueno, a mí me pasó una cosa hace años. Hice un viaje a Andalucía desde Madrid. Y en un momento determinado me pararon en un control. No, me metieron una multa por exceso de velocidad. Y al pedirme el carnet de conducir, saco el carnet, y lo miro y digo, ahí va, si lo tengo caducado. Tacatá, multa por exceso de velocidad y multa por llevar el carnet de conducir caducado. Digo, si lo sé, me callo la boca. Se hubieran dado cuenta igual, da lo mismo. Mira, pues a mí me pasó más o menos lo mismo. Iba a ver la subida hoy hace 3 años. Había control de alcoholemia, porque oye, cuando son los rallies y pruebas de competición, la Guardia Civil está al quite. Me hicieron la prueba de alcoholemia, negativo, por supuesto.
y me ve el carnet de conducir y me dice, tiene el carnet caducado hace un mes. Caramba. 200 euros. Pero bueno, al final sí. Bueno, a ver, si no llevas otros papeles aparte del carnet, ¿qué te multan? Bueno, y si no estás autorizado, es decir, si tienes el carnet retirado, la sanción es de 500 euros y 4 puntos. Claro. Y las multas por no llevar los papeles, pues por ejemplo, si no llevas la tarjeta ITV o te falta el certificado de la última inspección, la multa será de 10 euros. Y si tienes la ITV caducada, la sanción será de 200 euros. 10 euros si no lo llevas y 200 euros si la tienes caducada. ¿Y para el permiso de circulación? Si no llevas el permiso de circulación son 10 euros y en caso de que el vehículo no cuente con esta autorización, 500 euros. Ajá. Y si no tienes el seguro obligatorio del coche, la multa va desde los 600 hasta los 3.005 euros. Qué barbaridad, vaya. Y la inmovilización inmediata del vehículo, por supuesto. Naturalmente. Oye, a ver, más menciones que se nos acaba el tiempo. Pues Neumáticos Justo de la Cruz, en la calle Emilia Pardo Bazán en Vigo, taller de mecánica rápida para motos, coches y cualquier tipo de reparación. Teléfono para cita 986 47 40 45, con ofertas en este momento para recarga de aire acondicionado y ya con horario de mañana y tarde. Anca, concesionario oficial de KTM y Peugeot en Vigo, con recambios y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Y si no las tienen, te las buscan y te las consiguen en Camino Seara 62 o a través de su web, anca.es. Y Servi Global Trans, transportes nacionales e internacionales, sobre todo a las Islas Británicas. Soluciones logísticas personalizadas a todos los destinos, siempre garantizando la seguridad de la mercancía y con precios muy competitivos. Más información en serviglobaltrans.com. Oye, ¿tenemos alguna cafrada? Tenemos una cafrada, pero simpática. A ver. En Pontevedra, el fin de semana, ¿sí? Detienen en un patinete a un señor completamente desnudo. ¡Anda! Iba en patinete desnudo. Sí. Lo paran y da 1,11 gramos de alcohol en sangre. Jesús, ¿y cómo podía ir sin caerse? Eso es increíble. Increíble. Inmovilizan el patinete, pero bueno, viene el propietario del patinete para hacerse cargo del vehículo. Bueno, pues una hora después, el dueño del patinete lo paran y da 0,61 de alcohol. ¡Hala! Otro. Ay, Dios mío. Ahora, ya hace falta tener ganas, subirse a un patinete borracho, perdido y desnudo, como un piojo. Sí, desde luego. Oye, la verdad es que sí. ¿Tenemos alguna prueba fin de semana? Pues tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. A ver si no pasa nada raro y la prueba se hace pues de forma normal, no lo que pasó en Spa este fin de semana. A ver si no llueve. Y aunque llueva, que es lo que decían los pilotos, si damos 4 vueltas se seca la pista. Claro. ¿Qué pasa? Que a los que estaban delante no les interesaba porque tenían los puntos seguros. Hombre, claro. En fin, las cositas del negocio. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que Julio González de motorgallego.com, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la semana que viene, Ignacio, buenos días. Y ustedes no se vayan, que todavía tenemos cosas que contarles. Las primeras son las noticias de lo que está aconteciendo en España, que nos las van a contar desde nuestros estudios centrales en Madrid. Y acto seguido, Maite Garrido les relatará lo que ha encontrado entre las últimas noticias de Galicia. Así que no se muevan, que volvemos de inmediato. Hasta ahora. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.